Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quería traer algo fascinante, algo que para mí cambia el paradigma del análisis político y de la política en sociedad en sí y de cómo vamos nosotros a percibir en un futuro tanto la política como la ideología política. Y es que los avances en neurociencia cognitiva están dando resultados experimentales, científicos, que demuestran que la diversidad ideológica no es una cuestión cultural, también y sobre todo podría ser una cuestión psicofisiológica. Vamos a verlo. Bueno, todos sabemos que el cerebro del ser humano es altamente complejo y todavía no conocemos, digamos, todas las cosas competentes a él, pero sí poco a poco vamos avanzando en su dinámica, en cómo está formado y cómo interactúan todas las piezas del cerebro. Sabemos que el cerebro actúa como una sola unidad, es decir, cuando se ha tenido que extirpar o se ha lesionado una parte del cerebro, generalmente el propio cerebro busca, digamos, encontrar un equilibrio con el resto de las partes y así traer de nuevo, digamos, las funciones ejecutivas, de lenguaje, de concentración, etcétera, de memoria, que han quedado lesionadas o que se han perdido, ¿no? De alguna forma se ve que no todo está hipermegalocalizado, sino que el cerebro es un organismo vivo, es un organismo que no se puede manipular fácilmente, es como si tuviese vida propia. Bueno, pues resulta que un experimento hecho en el Instituto de Neurociencia Cognitiva en la Universidad de Londres ha revelado, y es un experimento bien serio puesto que se ha repetido posteriormente, ha revelado con 90 personas estudiadas que hay una correlación, una contigüidad entre ideología política y constitución cerebral. Y es que, como sabemos, generalmente se da el paradigma dicotómico de la izquierda y de la derecha, que aunque se pueda pensar que es algo medianamente moderno, en el fondo es una lucha, un conflicto entre el conservadurismo, la restricción, la tradición y los atributos relacionados con todo ello, y por otro lado la revolución, el cambio, el progresismo. Y es interesante porque generalmente vemos los extremos como formas radicales de percibir esas direcciones y generalmente no es tanto así, puesto que en los extremos no se hallan las revoluciones al extremo o el conservadurismo al extremo, se suele hallar el estatalismo, se suele hallar la dominancia, el poder absoluto, ¿no? Entonces, tenemos que entender, lo primero de todo, que generalmente la dicotomía no es tanto política, sino ideológica. Es decir, no tiene que ver con el poder, tiene que ver con la justicia, con el reparto de la riqueza, tiene que ver con cómo percibimos que debería ser la vida y la sociedad. Y en ese sentido, hay dos grandes direcciones, izquierda y derecha. Podría decirse, por un lado, encontrar un consenso, una revolución a través de la empatía, a través del compartir, y por otro lado, encontrar un orden, una paz a través de una distribución, digamos, desigual, pero basada en la meritocracia, y por otro lado, en el ahorro, en lo que sería la tradición, respetar la línea de los antepasados, etc. Cabe decir que no hay uno bueno y uno malo, sino que los atributos de uno y otro son positivos generalmente, y hay otros atributos que podrían ser inútiles o incluso nocivos en algunos casos, en algunos contextos. Es decir, tan bueno es ahorrar y saber manejar tu propio dinero, como bueno es saber invertir tu dinero o gastártelo en lo que te dé la gana para tener algo de placer, de ocio, etc. Es decir, que en la vida esos extremos deben encontrarse y nivelarse creando una tercera vía, que sería la tercera vía de la izquierda más la derecha, por decirlo de alguna forma, que todavía la política no ha terminado de encontrar, al menos aquí en España. ¿Y por qué no ha terminado de encontrar? Porque generalmente parece que percibimos la política como una entidad práctica de ideologías puras. Es decir, yo soy de izquierdas, por tanto, el partido político debe ser de izquierdas puro, ¿no? Y si no es puro, es que es impuro, está intoxicado por otros atributos que no son los que deberían tener, ¿no? Estos partidos, ¿no? Tenemos unos pensamientos así, más o menos, ¿no? Bueno, pues el estudio del cerebro, digamos que revela que todos nosotros funcionamos de esa forma dependiendo de en qué lugar del cerebro hay más materia gris o qué parte del cerebro es más grande o más pequeña.
De hecho, se ha visto, se ha determinado a través de cuestionarios, de entrevistas y finalmente pues de estudios por resonancia magnética funcional, que cuando el cíngulo anterior tiene más materia gris, y cabe decir que el cíngulo anterior es la parte del cerebro que está justo cercano al ladito del lóbulo frontal, que es el que permite de alguna forma tener empatía, tener, digamos, altos valores morales. De hecho, cuando hay lesiones frontales, generalmente la persona no puede controlar sus impulsos o tiene una desinhibición sexual social que le lleva pues a grandes escándalos, o bien incluso hay una ausencia de moralidad que le podría llevar a hacer actos psicopáticos, ¿no? Pues este cíngulo anterior es la parte que nos permite atenuar, regular, modular, amortiguar o, por decirlo de alguna forma también, controlar, digamos, el alcance de las acciones, de los deseos y de nuestra libido. De tal forma que realmente el cíngulo anterior estaría relacionado con cómo nosotros somos capaces de manejar las situaciones para revelar supuestamente mayor satisfacción, ¿vale? Es decir, que el cíngulo anterior tiene que ver en mucha parte con el control, con el manejo, con la modulación, con inhibir o con excitar, ¿vale? Y es interesante que eso esté relacionado con las personas que sienten que deben hacer cambios en la sociedad, que sienten que las cosas no están bien y que hace falta revoluciones, ¿no? Revoluciones incluso podría ser medianamente violentas, ¿vale? ¿Eso implica que las personas que tienen esta parte más, digamos, desarrollada, tienen vínculos violentos? No. Podría ser al revés. Que son personas que piensan que deberíamos hacer una sociedad más justa a través de un reparto revolucionario. Por otro lado, se ha visto que las personas que tienen la amígdala más grande son personas que tienden a ser conservadoras y a tener ideologías políticas de perpetuación de la tradición, de rechazo a las cosas que podrían ser amenazantes para lo que es el panorama nacional, para lo que es el orden familiar, etc. La amígdala está relacionada con el miedo y está relacionada con la preservación del orden. Está relacionada con rechazar todo aquello que pudiera ser un potencial peligro. Y es interesante que las personas que tienen esta parte más desarrollada sean personas que en términos de ideología política rechazan aquellas cosas nuevas por ser precisamente distintas, no tener la capacidad de entenderlas de forma emocional y finalmente podrían ser fuentes de nuevos peligros, de nuevas amenazas. Pese a que esas cosas realmente podrían ser fuente también de cosas nuevas, buenas. Pero la amígdala no está relacionado con lo bueno, está relacionado sobre todo con las emociones que tienen que ver con la huida, no tanto con la confrontación, sino con la huida. De hecho, la amígdala es muy útil y es una, digamos, parte cerebral, pues, por antonomasia, de las más conocidas en los animales, ¿no? Realmente, cuando la amígdala está afectada, carecemos de miedo y percibimos el riesgo de una forma totalmente diferente. Por tanto, es interesante. Podríamos incluso hacer una estimación o una predicción de qué ideología podría tener una persona en virtud de su constitución cerebral. Pero ¿eso quiere decir que todos estamos, entre comillas, estigmatizados por la constitución cerebral desde el nacimiento? Pues querría decir que no, puesto que la plasticidad cerebral, neural, permite que a lo largo de los años, con nuestro aprendizaje, con nuestra propia, digamos, búsqueda, experiencia, vayamos cambiando la constitución del cerebro, puesto que a través de la poda sináptica en los años preadolescencia y a través de la plasticidad neural y del continuo crecimiento, nacimiento, muerte de las células, nuestro cerebro va modificándose, va desarrollándose, va creciendo. Y es que el cerebro, como dije antes, es un organismo vivo. Por tanto, una persona que podría
o que pudiera ser, por ejemplo, de derechas de forma pura, podría tamizar su posición de derechas a través del estudio, a través de un enfoque, digamos, totalmente práctico de la experiencia, de la búsqueda, del encuentro con realidades que van a modificar las ideas y las creencias del sujeto. Y esto lleva, en última instancia, a un conocimiento de la ideología política como algo que en el fondo tienen todas las personas de forma intrínseca y nadie puede huir, pero sí podemos aprender y podemos llevar esa ideología que pudiéramos tener pues a un refinamiento que permitiera finalmente pues los valores democráticos de forma funcional. ¿Y cuáles son esos valores democráticos? Pues el primero de todo sería la tolerancia y el respeto. Tolerancia y respeto, puesto que todos somos diferentes, y si todos nacemos con cerebros ligeramente diferentes, es decir, diferenciales, todos tenemos componentes diferenciales, lo que implica que todos estamos de alguna forma abocados a la diversidad, y eso es positivo. Sin embargo, solemos pensar que hay una verdad buena y que hay una verdad mala, y que la verdad buena debe prevalecer y tenemos que luchar para anular la verdad mala. Y esto es muy complicado, puesto ¿cuál es la verdad mala realmente que hay que anular? En última instancia, pienso que aquello que es malo es simplemente aquello que no es útil en un contexto social para la paz y la preservación de la seguridad y también para la preservación de los derechos de las personas para que puedan ser felices y encontrar su propio propósito de vida, sus objetivos vitales y realizarse. Y es eso justamente lo que busca la democracia. La democracia también es muy compleja, puesto que somos muchas personas, somos millones de personas. Cada persona, como he dicho, es diferencial, lo que implica que estamos condenados a entendernos. Debemos entendernos si queremos una vida más o menos pacífica. Pero todos estamos en conflicto generalmente con algunas de las ideas, con algunos de los postulados de otras personas. Y esto es interesante. Existe la ley precisamente para preservar la paz, el orden, preservar la justicia y, sobre todo, permitir que las personas tengan garantizados sus derechos. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Tenemos que seguir mejorándolo. Sobre todo entendiendo que cada persona tiene una ideología diferente y eso es positivo, mientras la ideología no sea patológica. Por tanto, en última instancia, y estudiando el cerebro, podríamos decir que los mecanismos cerebrales que nos llevan a o bien disfuncionalidades, o bien diferenciales, o bien sistemas parecidos, de funciones ejecutivas, de concentración, de memoria, de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, etcétera, son esos mecanismos los que nos dan las claves sobre cómo somos, cómo podríamos mejorar y sobre todo cómo debemos hacer leyes y cómo debemos hacer nuestros propios códigos morales para aceptar las diferencias que el prójimo tiene, puesto que la diversidad no es una cuestión de simplemente no ser racista, no ser homófobo, etcétera, etcétera. También es una cuestión de aceptar a la persona que piensa en términos ideológicos diferente a nosotros, y no pasa nada. Para eso existe la democracia. ¿Podemos defender nuestras ideas con uñas y dientes? Por supuesto. ¿Debemos anular y debemos insultar al prójimo por tener una ideología diferente de la nuestra? Pues creo que no. Es más, deberíamos aprender del punto de vista del prójimo, no tanto para simplemente imbuirnos de sus ideas, sino para someter a falsabilidad las propias nuestras, puesto que así es como nosotros aprendemos en la vida, entendiendo dónde están nuestras limitaciones y empujándolas. Muy bien, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, dale a like y sobre todo, por favor, sigue viendo otros de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos haciendo material para vosotros.